Nico, empecemos por tu carrera desde pequeño. Entonces queremos saber cómo fue la infancia de Nicolás en Uruguay. Bien, tengo recuerdos muy lindos de mi infancia. Crecí en Buceo, que es un barrio de Montevideo, la capital, un barrio costero, muy cerquita de la playa, mucha conexión con el mar. La playa es algo que me quedó siempre con mucho gusto. Y bueno, como ustedes saben, en Uruguay se nace con una pelota bajo el brazo, ¿no? Estrato 6 o estrato 1, el primer regalo que tiene todo niño es un balón. Y bueno, yo soy el mayor, tengo un hermano que Andrés, polémico Estufa, que tiene casi 5 años menos. Entonces obviamente yo ya cuando arranqué con mi afición por el fútbol, Andrés todavía estaba muy pequeño para acompañarme en el juego. Y siempre hago el cuento que en mi casa de buceo teníamos un parral de uvas en el patio, que con su estructura metálica formaba como si fuera un arco, de frente una pared blanca, que era la casa de mis abuelos, un balón. Entonces jugando solo lo que me tocaba era patear contra esa pared y atajarla en ese arco que se me formaba. Y creo que ahí arrancó el tema del arquero. Cuando me llevan, después de ya dejar la pared bastante lastimada, a jugar al equipo de niños, me preguntan de qué jugaba. Entonces digo, de cualquier cosa, pero bueno, me dicen, nos falta el arquero, ¿te animás? Obviamente fui sin ningún problema y tenía mucha facilidad, producto de como es el juego infantil. Y después que me metí al arco ya no salí más. Empezaste, esos primeros pasos fue en un equipo que se llama Enrique López. Enrique López, en Uruguay el fútbol infantil se llama baby fútbol, abarca más o menos entre los 6 y los 13 años. Y Enrique López fue el primer equipo al que me llevaron porque un tío de mi papá era el fundador en un barrio donde había crecido mi papá, que se llama Palermo, y allá tuve como 3 años, una cosa así. Y después ya me mudé para el equipo de mi barrio, que era Exploradores, y aparte eran los que siempre ganaban en la liga. Entonces bueno, de niño me gustó irme con los que ganaban. Y allá terminé toda la etapa del fútbol infantil con Exploradores, hasta que ya a los 14 pasamos a lo que son divisiones juveniles. De los equipos que compiten en primera división, cada uno tiene su estructura de sub-19, sub-18, así bajando hasta sub-14, que es lo primero que ingresás. Que ahí empecé jugando en Nacional de Montevideo, estuve un año, y luego ya pasé a Huracán Buceo, que era el equipo del barrio, que tenía varios amigos en el secundario que jugaban allí. Entonces me pasé para Huracán, jugué un año con sub-15, ahí me seleccionan para la sub-17 de Uruguay. Hago todo ese proceso de sub-17 y enseguida me ascendieron a profesional en Huracán Buceo. Así que la parte de esa de juveniles fue como muy cortita, porque ya a los 16 ya me habían ascendido a profesional, y ya de ahí para adelante empecé como que a jugar con los grandes. ¿Siempre de arquero, Nicolás? Desde pequeño se enroló en el arco y no salió, no probó en otras posiciones. En la etapa esa del crisis, viste, que le da todo arquero infantil, que quería jugar a la cancha, y jugaba como lateral izquierdo, pero obviamente que me iba mucho mejor en el arco, ¿no? Entonces creo que una cuestión ahí media entre el ego y el narcisismo me hicieron terminar de convencerme que lo mío, si quería desarrollarlo a nivel profesional, era en el arco. También me pasaba que ahí todavía estaba jugando fútbol y básquet. Mi papá, mi abuelo fueron jugadores de básquet, entonces también tenía eso, pero bueno, por suerte en el momento que tuve que definirme quedé con el tema del fútbol. Nicolás, muy joven llega el llamado a la selección uruguaya. ¿Qué fue eso para usted? Y pues obviamente pues, en un país que se vive bastante el fútbol y que es muy importante su selección, la Celeste. Claro, sí, fue buenísimo porque digo, ¿Qué piensan de la Celeste? La Celeste, qué linda. Yo creo que es una camiseta con mucha historia, y digo que son de esos gustos que capaz que en el momento no te das cuenta de lo que representan, pero hoy de más grande, pensar en haber representado tu país es algo muy lindo. Siempre digo, vivir la experiencia de cantar el himno en una cancha en el extranjero es algo que te queda guardado para siempre. Se dio todo como muy rápido y también con esa premura adolescente como que no terminás de dimensionarlo mucho, pero sí que siempre en Uruguay generalmente los jugadores seleccionados a nivel juvenil terminaban generando la posibilidad de ser profesionales, y básicamente de mi categoría la mayoría llegaron a ser profesionales con mayor o menor suceso,
pero sí que todos tuvieron como su carrera, entonces es un recuerdo muy lindo, siempre conservo fotos y recortes de esa época, porque creo que es lindo siempre tener presente esa etapa. ¿Cómo explicar ese coraje, ese carácter tan distinto de los uruguayos como al resto de los suramericanos? Yo creo que en realidad tiene como, para mí, ¿no? O sea, el análisis que yo he hecho un poco, que siempre se habla, tenemos, por un lado, para mí, la gran gesta de la libertad y la orientalidad tiene que ver con José Artigas, pero que a la vez es como media entreverada esa historia, y después el gran hito del Uruguay es Maracaná. Entonces vos fijate que una de las grandes cuestiones que forjadoras de identidad para el uruguayo tiene que ver con el fútbol. Y lo otro es que Uruguay es un país básicamente de inmigrantes, ¿no? Básicamente europeos, mucho español, mucho italiano, los míos eran más del norte todavía, después la llegada de los esclavos africanos. Y si vos ves, toda esa gente venía como una cuestión de buscar en Sudamérica volver a salir adelante y tener mucho espíritu de sacrificio y de laboriosidad. Y si lo llevas al fútbol, creo que esa es un poco una marca identitaria de los equipos uruguayos, ¿no? Siempre el pelear, la fuerza, el sacrificio, el no entregarse, el de repente crecer ante la adversidad. Me parece que tiene que ver también un poco como con la genealogía del propio pueblo oriental. Esa es la explicación como que yo le encuentro siempre. Un buen ejemplo de esa garra uruguaya es cómo Peñarol logra conseguir Libertadores en los últimos segundos. Total, lo consiguió en el 82 contra Gremio, sí. Lo consiguió con América de Cali en el último segundo. En el último segundo también, en el 66 contra River Plate estaba 2-0 abajo en la final y esa famosa que Amadeo Carrizo para el balón con el pecho y como que ahí siempre le marcaron como que arrancó la reacción de ese Peñarol de Spencer. Entonces sí, digo, creo que tiene que ver como con el batallar hasta el último momento y me parece que es una forma que está buena porque digo, es deporte, muchas veces puede ser que el rival te doblegue, pero si vos lográs como mantener ese espíritu combativo, seguro siempre vas a estar más cerca de la victoria. ¿Cómo viviste ese Mundial del 2010 con esa selección? Buenísimo, fue súper inesperado creo para todo el pueblo uruguayo, realmente que como siempre nos había costado demasiado, nos metimos arañando al Mundial y creo que bueno, encontrar un momento, como yo siempre digo, el Mundial me parece que es como un corte y donde un equipo en un mes esté la mayor cantidad de sus elementos en plenitud puede meterse, ¿no? Ha habido grandes fracasos de favoritos que venían a priori y en ese momento Uruguay encontró un Forlán en esplendor que comandó una selección que se caracterizó por eso, ¿no? Por luchar, por meter todos ordenados, todos consustanciados y con el diferente de ese momento que fue Forlán, acompañado por Suárez, y fue muy lindo, ¿no? Estuvimos como muy cerquita porque realmente viendo después el partido de Holanda fue mucho más parejo y de repente hubiera sido increíble volver a ver a Uruguay en una final, pero me parece que está bueno eso de que ha logrado a través de los últimos años volver a estar por lo menos nombrada en el gran concierto de selecciones y en medio también a un proceso muy bueno de parte de Tabar. Nicolás, nosotros crecimos con grandes de nuestro imaginario, grandes arqueros uruguayos como Rodolfo Rodríguez, Eduardo Pereira, aquí estuvieron Alves, estuvo Goyen, grandes arqueros. ¿Cuál fue el arquero que lo marcó a Viconis y que decía Nicolás, yo quiero ser como él? ¿Cuál fue su referente? Bueno, vos lo nombraste por ejemplo en el arranque. El primer recuerdo de arquero que yo tengo es Fernando Alves en el Mundial 90, ¿no? O sea, yo estaba iniciando recién primaria y Fernando Alves era el arquero de la selección, entonces era como la primera referencia. Después toda esa época de Peñarol con el quinqueño, atajaba Claudio Flores, también como era que yo me había comprado el buzo de Claudio Flores y atajaba con ese buzo. Y ya empezando a ser un poco más grande, como encontrando ya una cuestión de mayor análisis, me gustó muchísimo siempre Fabián Carini, que atajó muchos años con la selección de Uruguay desde muy joven. Fue como el espejo uruguayo. Munúa también me parecía un gran arquero, pero era de Nacional, entonces como que también lo teníamos más ahí. Y después de afuera siempre, yo soy de la época, me ha atravesado desde mi formación hasta el hoy, Buffon, que siempre me parece un arquero increíble, y Oscar Córdoba.
Río de la Plata, toda esa época de Boca, el esplendor, la forma de atajar, la capacidad de Oscar fueron como los grandes referentes que tuvo. Cuéntanos un poco de tu debut con Huracán Buceo en el 2000. Ah, bueno, esa fue graciosa porque me pasó que el año anterior, en el 2001, jugando el torneo de la A, porque Huracán había ascendido y jugaba la A, y bueno, un partido íbamos ganando 4-0, el arquero era Juan Castillo, que atajó con Cali, que ahora está con Patriotas. Y bueno, yo tenía 16 o 17, y el técnico me llamó como para ponerme, para hacerme debutar, siendo chiquito. Yo iba todo contento así, y ahí de repente se lesiona un compañero, tiene que hacer un cambio, y me tocó esperar como no sé cuántos meses, hasta el otro año, que ya estaba Huracán, había vuelto a la B, y había armado un equipo como básicamente de juveniles. Claro, me acuerdo que en ese momento fue un partido como de mucho nervio y todo, era como mucha expectativa de finalmente debutar como profesional. Y tengo un recuerdo súper lindo, lo mismo que cuando me tocó jugar el primer partido en la A, ya con Liverpool, en el 2006 es que debuto en la A de Uruguay. También siempre tengo como el recuerdo de ese debut, porque también era un poquito distinto, ¿no? Más allá de ser ya profesional la B, pero obviamente que debutar en la A era como el gran sueño, llegar a jugar al estadio, eran como las imágenes que de niño siempre te hacías. Y en ese Liverpool conoces a Héctor Burgues. Claro. Un gran referente millonario. Sí, yo llego a Liverpool en el 2006 y en el año 2008 llega Eduardo Favaro como técnico y aparece Pirucho para entrenarnos a los arqueros, y ya siempre haciendo referencia a Colombia, es un millonario. Él siempre bromea que claro, obviamente en Uruguay el momento de su carrera fue con Millonarios, y creo que su sentimiento tiene mucho que ver con la institución. Y bueno, me acuerdo también cuando se dio la oportunidad de llegar aquí, para mí se puso muy contento y siempre estuvo ahí muy pendiente hasta el día de hoy de cómo me va, y muy contento de que yo pueda estar ahí, como muchos dicen, siguiendo su legado. Ok, y bueno, después de Liverpool pasas a Sportivo Cerrito. Estuve primero en Rampla, Rampla Juniors, y estuve un año, la 2008-2009, y ahí ya paso a Cerrito, la 2009-2010, que Cerrito estaba en la A, es un equipo que generalmente estaba en la B, pero estaba en la A. Y realmente en ese momento también lo que me pasaba, que yo estaba terminando la universidad, y lo que pasaba también con Cerrito, que era un equipo como que no sé, por su precariedad económica, no había concentraciones, no había doble turno, entonces a mí me venía espectacular para poder conjugar el tema de seguir jugando y también tener la posibilidad de finalizar los estudios. Ahí ya había tenido algunas posibilidades como irme a jugar afuera, pero no quise. Y bueno, estuve esos últimos 2 años en Uruguay con Cerrito. Jugamos la A, descendimos y ganamos el torneo de la B, y ahí yo ya me fui. Cuéntanos cómo es ese paso de descender y volverlo a Cerrito. Bien, o sea, allá el problema que en Uruguay se hace como por promedios, entonces Cerrito ya arrancó medio como... ya estaba descendido antes de jugar, pero hicimos un torneo muy bueno y terminamos descendiendo por un decimal, pero creo que salimos quintos ese torneo, una cosa así, había sido una gran campaña de Cerrito. Y después como que habían dejado una base con varios jugadores como que se quedaron, y la verdad que hicimos un grupo humano muy lindo. Fue muy divertido jugar ese torneo de la B, estuvimos siempre arriba, siempre casi todo el torneo primeros o segundos, entonces terminamos subiendo ahí los 2 equipos que estuvimos todo el año, como que lo disfrutamos mucho porque también lo llevamos como muy tranquilo, y fue una experiencia linda. Cerrito es un equipo que tiene una hinchada como muy seguidora, muy bullanguera, entonces fue muy divertido jugar ahí. ¿De Cerrito intentas pasar al fútbol rumano? Sí, ahí me fui a Rumania, porque bueno, ahí ya había terminado el tema de la universidad, y dije listo, la primera oferta que tenga para irme a jugar afuera la tomo, y lo primero que me salió fue irme a prueba un mes a un equipo ahí de Rumania. Nada, y fui para allá, no tenía mucho que perder. En Uruguay siempre el torneo empieza más tarde, entonces digo, si me va mal me vuelvo y me consigo un equipo acá. Pero me fue muy bien, y cuando ya estaba todo como para firmar el contrato nuevo, todo, me salieron como con unos cambios extraños de contrato en rumano, entonces no me dio como mucha seguridad, y dije, bueno, si así empieza esta historia, seguramente me toque, no sé,
de ponerme a trabajar en un McDonald's en Rumania para poder sostenerme. Entonces decidí volverme a Uruguay y bueno, estaba ahí como arreglando con un equipo uruguayo cuando aparece la posibilidad de venirme a Bucaramanga. Precisamente, ¿cómo es ese paso? Pues después de, digamos que el fallido intento en Rumania para llegar a otro país, que es Colombia. ¿Cómo se te da ese paso en tu vida? Y fue un momento ahí, pero no, yo ya tenía bastante definido que quería hacer como la experiencia de irme a jugar a otro lado, de vivir en otro lugar. Y fue muy gracioso porque cuando llego a Bucaramanga también todo bien, hacemos revisación médica, todo bárbaro. Contrato bien también, dije bueno, ahora sí. Y resulta que no, y yo llego en esa semana que hay para los jugadores libres y tenía que inscribirme, creo que era un jueves que cerraba y eran como las 4 de la tarde y no aparecía el TMS, el certificado internacional, que apareció ahí faltando, no sé, 50 minutos para que cierre el libro acá en Colombia. Que siempre nos reímos con mis amigos porque tengo un amigo que me ayudó mucho con eso porque trabaja con la AUF en Uruguay, que imagínate que si no hubiera podido eso porque obviamente se caía el contrato de Bucaramanga y vas a saber dónde estaba en este momento de mi vida. Pero bueno, son de esos detalles que viste que van armando un poco la historia de cada uno de nosotros. ¿De ahí pasas a Patriotas? Sí, estuve 1 año y medio allá con Bucaramanga, la tierra que quiero un montón, el equipo que quise mucho, pero lamentablemente no habíamos podido ascender y bueno, yo creía que ya también era momento de buscar jugar en la A. Tuve un par de posibilidades de equipos, todos chicos de la liga, y bueno, como Cadena era el presidente de Bucaramanga, me había llevado, un poco que me convenció como ir a Patriotas, estaba el tema como que era cerca de Bogotá y bueno, era la posibilidad de hacer la experiencia en la liga. Y bueno, el primer semestre fue muy duro, nos costó muchísimo, el equipo no andaba. Yo ahí me fui a Uruguay, como que estuve cerquita de irme a un equipo argentino del B Nacional, pero al final me hicieron volver. Y ahí justo llega Julio Comesaña y cambian los dueños de Patriotas y como que se empezó a enderezar todo. Hicimos un semestre muy bueno, estuvimos a punto de entrar a las finales, perdimos el último partido con Once Caldas que ganándolo nos metíamos, y fue como el primer gran torneo en lo individual, fue un muy buen torneo, ahí tuvo alguna que otra sondeo de equipos ya más grandes y bueno, yo ahí fue como que empecé a madurar la idea que podía dar el salto a un equipo grande del país. Arranco el 2014 de nuevo con Patriotas y a los 7-8 partidos me lesiono en Barranquilla, me fracturo y me perdí todo lo que faltaba del torneo. Y bueno, ahí me tocó de nuevo volver a recomenzar, y ese segundo semestre del 2014 por suerte vuelvo a hacer un muy buen torneo. Y otro día me reía con el psicólogo, que yo trabajo con un psicólogo semanalmente, porque me sacó la computadora y me puso, porque él trabajaba con Patriotas, me puso en un momento y dice, bueno, ¿cuáles eran los objetivos del semestre? Y entre los objetivos era llegar a un equipo grande, y él me decía, ¿a cuál? Yo le decía, Millonario. No sé bien por qué, pero como que... Y la verdad no había retenido eso y me dio mucha gracia que me hizo acordar. Fue el torneo que atajé un montón de penales consecutivos con Patriotas. Que después me reía, ¿no? Porque cuando llegué acá me los había gastado todo en Patriotas en los penales pasados. Estaba complicado. Y ya sobre fin del torneo nosotros quedamos afuera en la última fecha de nuevo con Patriotas, perdiendo con Nacional en Medellín. Pero bueno, ahí ya como que empezó a sonar el tema que podía tener la posibilidad de llegar a Millonarios y ahí ya enseguida, la semana siguiente que terminó el torneo ya me contactaron, se arregló el contrato y ya me mudé para Bogotá. Yo quiero preguntarle, Nicolás, ¿qué diferencias se encontró del fútbol uruguayo del que venía al fútbol colombiano? ¿Qué similitudes, qué diferencias hay entre los dos fútboles? Yo creo básicamente que en el fútbol de Uruguay hay muchísima más presión, no hay como una búsqueda tanto de la lírica del juego, sino que la intención es más jugar el mayor tiempo posible en el campo rival y buscar por arriba. Generalmente lo ven hasta en la selección, que pasa mucho que Uruguay hace goles en 2-3 toques desde Muslera hasta Suárez. Entonces era un poco la gran diferencia que yo empecé a notar, que acá había como una cuestión de tener mayor tenencia de balón. También notaba como que tácticamente no había tanta rigurosidad como allá en el sur.
Y bueno, también me pasaba que tenía como mucha gente que había jugado acá, entonces ya me decía un poco cómo era el estilo y rápido traté de adaptarme y por suerte tuve como una adaptación muy pero muy rápida al fútbol colombiano. Y en la B también le tocó un equipo, pues Bucaramanga, que estaba en la B, pero tenía la presión por ser pues de los históricos ascender. Sí, allá es impresionante. Entonces lamentablemente no pudo hacerlo, pero ¿cómo se vivió? Pues, sí, no, estuvo buenísimo porque también era, más allá de estar en ese momento en la B, un equipo que realmente Bucaramanga vive atrás del Atlético en su mayoría. Y fue una experiencia muy linda, justo se nos cruzaron, ¿viste? O sea, estaba América también en ese momento para ascender, o sea, y terminó creo que ese año ascendiendo Alianza Petrolera, que le ganó a América, un equipo que ahora tenemos muchísimos jugadores nosotros de esa Alianza Petrolera. Y sí, creo que también, como digo, todo en la vida te va preparando para cosas, ¿no? Fue una presión a otro nivel con respecto a lo que hoy por hoy me está tocando vivir con Millonarios, pero tengo grandes recuerdos del equipo, de la gente, dejé un montón de amigos y hasta hoy, el fin de semana pasado teníamos libre, nos fuimos para allá, para Bucaramanga. Yo quiero mucho allá de la tierra. Qué bueno. Bueno, llegas a Millonarios. ¿Cómo es esa adaptación y qué es lo más difícil en ese proceso? ¿Qué es lo más difícil de llegar a un equipo como Millonarios? Y lo más difícil, o sea, a ver, ¿cómo te puedo decir? Es decir, bueno, vos invertiste un montón de tiempo pensando en llegar a un nivel y como decir, bueno, y ahora que llegué, ¿me da, no me da? ¿Puedo, no puedo? Entonces yo me tenía mucha confianza porque veía un montón de situaciones y bueno, es un fútbol que yo ya lo conozco, sé contra todos los jugadores que voy a jugar, sé en las canchas que voy a jugar, ya sé lo que es Millonarios, ya sé lo que es la hinchada de afuera. Después cuando empezás a vivir adentro todavía tomás mayor dimensión. Vengo jugando en altura, es un equipo de altura, creo que tenía como muchas cosas que a mí también me sentía muy bien deportivamente y decir, bueno, yo le puedo rendir a Millonarios. Y la verdad lo que más consideré que era lo importante era entrar pegando fuerte. Entonces, no sé, me fui a Uruguay de vacaciones y no paré de entrenar. Ya llegué acá a Bogotá, súper bien entrenado y claro, o sea, de entrada enseguida en la pretemporada me fue muy bien y o sea, yo no tenía nada más que nada menos para competir a Lucho Delgado, un arquero campeón, una institución adentro de otra. Entonces para mí también era muy difícil conseguir ese puesto. Estaba el tema del cupo extranjero, que eran 4 extranjeros, entonces yo dije, bueno, esto es una cuestión de arrancar a todas luces, si no se va a complicar. Y bueno, tuve esa fortuna, ¿no? Que ya desde el primer partido me fue muy bien, entonces como que la gente empezó a generar una buena identificación, un lindo feeling conmigo, el equipo después de un primer momento medio turbulento empezó a levantar, y creo que a partir de ahí fue que se me empezó como a interesar bastante el rumbo millonario. Juvenal Rodríguez hace un aporte muy importante para tu llegada a Millonarios. Sí, totalmente, porque como ustedes saben, a nivel de prensa se manejaba el nombre de arqueros extranjeros, y Juvenal me había contactado a mí. Nos referenciamos ya de la época que yo atajaba en Patriotas y él entrenaba Equidad, que él por un doctor que teníamos en Patriotas que era amigo de él, siempre empezamos a tener relación y él como que siempre me siguió bastante el proceso en Patriotas, y me fue diciendo que tenía la intención de llevarme a Millonarios, qué cosas él consideraba que tenía buenas, qué cosas tenía para mejorar. Y realmente, siempre se lo digo hasta el día de hoy, que a lo largo de este proceso, estos 2 años que yo he estado con él, a mí me ha mejorado mucho, me ha cambiado un montón de detalles técnicos, físicos, que siento yo que me han permitido tratar de ser un arquero más completo. Es ante todo un amigo, pero también es, yo siempre le digo a él, el mejor entrenador arquero con el que yo he trabajado. Bueno. Y ese primer semestre es muy exitoso porque casi llegamos a la final. Sí, estuvimos bien cerquita. Ahí no, yo creo que era uno de esos torneos que no veías a alguien que tuviera una supremacía por encima del resto. Y bueno, terminamos muy bien la fase regular, que nos dio como ese empuje. El primer playoff lo pasamos ya con la victoria del Campín, ¿no? Ya después era muy difícil que nos dieran vuelta. Y Cali estuvo cerquita. Yo siempre digo mismo, el partido de la revancha lo vi allá en Palma Seca y hubo un momento que el estadio se quedó callado.
que tuvimos 2 o 3 chances como de empatarlo para no ir a penales. Yo ahí sí también te digo que el tema de los penales es muy relativo, ¿no? O sea, es muy del momento, porque he visto de todo, gente que de repente dice no puede hacer un gol de penal y llega el momento de la definición y no falla, o al revés. Gente que la ves y son todos goles y llegado el momento pasa algo. No nos tocó a nosotros, será que nos va a tocar ahora en diciembre. Ojalá. Y de ese equipo también se destacó que ganó mucho en Bogotá y haciendo muchos goles. Entonces la gente salía muy feliz del estadio, fue uno de los plus del equipo de Lunari, ¿no? Sí, era impresionante. O sea, lo que pasa que también, o sea, era, si vos repasás la nómina en general, era los 2 centrales, que eran Román y Osvaldo, claramente, Román y Cadavid, los 2 laterales que ya jugaban lanzados en ataque, Fabián Vargas intentando un poco de equilibrio, y después ya tus 2 volantes más defensivos eran Macalister Silva y Javier Reina, en principio. Entonces obviamente que era un equipo que atacaba mucho y también sufría mucho en defensa. Fue el semestre desde que estoy yo, que más goles nos convirtieron. Y también me tocó a mí atajar un montón, porque claro, pero también sabías que era muy raro que nos quedáramos nosotros en 0 atacando. Encima agarramos esa racha de Fernando, que todo lo que tocaba lo mandaba para adentro, y bueno, un poco ahí entre esa cuestión fue que tuvimos la chance de llegar hasta el final. Has vivido varias épocas de varios cuerpos técnicos en Millonarios. ¿Qué es lo que más rescatas de cada cuerpo técnico? Lunari, Israel y hoy en día. Yo digo, mira, de Ricardo, para mí lo que era increíble era la confianza que le transmitía al jugador. Ricardo es un tipo muy motivador y que lograba que el jugador entrara con una confianza a la cancha, que realmente te la creyera, de tipo la camiseta que tenía, de que el otro de verdad se sentía que ahí viene Millonario. Creo que muy emparentado también a lo que él vivió con el equipo, y me parece que desde ahí era como su principal fortaleza. Rubén creo que llegó en un momento que nosotros necesitábamos encontrar ese equilibrio, encontrar un mejor ordenamiento táctico. Es un estudioso del fútbol. Yo lo he dicho, que creo que Millonarios fue muy injusto con Rubén Israel, porque realmente no dejaba ningún tipo de detalle librado al azar. Al jugador le daba toda la información de lo que se venía, del estudio del rival, características, cómo era la forma que teníamos que atacar, cómo era la forma que teníamos que defender, y la realidad es que después los partidos se daban. El partido, por ejemplo, que se le ganó a Nacional acá en el Campín fue el partido que Rubén Israel puso en la pizarra. Y así otras veces, ¿no? Cuando nos tocaba perder, no sé, me acuerdo con Fortaleza, que perdimos en Techo 2-0. Fortaleza nos puede lastimar en esto, y en esto, los goles los puede hacer así, exactamente lo que pasaba. Entonces yo creo que un técnico de esa sapiencia lamentablemente se encontró con un momento muy complicado de la institución toda, y terminó pagando los platos rotos cuando no considero, a mi modo de ver, que no era el gran responsable. Y bueno, hoy llega Diego Coca, que es el entrenador que tenemos, con nuevas ideas, con otro dispositivo táctico, con otra forma de encarar el juego, pero creo que lo que sí comparten todos es que la cuestión es saber lo que es estar en un equipo grande y la necesidad que se tiene de ganar. Nicolás, después de estos primeros semestres, buenos primeros semestres, que lamentablemente por penaltis Millonarios no puede seguir avanzando, al segundo semestre viene un bajón fuerte, pues que terminó con la ida de Lunari, ahora terminó con la salida de Israel. ¿Hay algún motivo por qué se da como ese, pues Millonarios llega a un tope muy alto y después al segundo semestre como que no arranca y como que no hay luz para su juego? ¿Ustedes qué han analizado, qué han visto? Yo puedo hablar lo que he visto estos últimos 2 años, que también hay como, bueno, recién hablamos por ejemplo de Millonarios de Lunari, y por ejemplo nos tocó que perdemos a Fernando Uribe, que era como esa referencia de goles, y obviamente llegar a un equipo grande y adaptarse no es fácil. Entonces recién cuando Michael empezó a darnos lo que nos podía dar, empezó a hacer gol, empezó a generar esa cuestión de que la necesidad de tener un 9 en ese momento. Te pongo caso de que a veces sucede o que es tan cortito el tiempo que no hay como un proceso de adaptación, y hay a veces que hay puestos que son muy importantes, muy claves. Nos pasó nuevamente ahora
en el arranque Recién Enzo está como realmente metiéndose, entendiendo el fútbol colombiano y demás, y es un proceso lógico. Y por ahí cuando llegó Enzo, ya ese día estábamos jugando un partido y ya el otro, y se nos apretó un calendario impresionante este semestre, y no es tan fácil, y más cuando no te sale bien, como el boxeador. Si vos en un momento estás mal o estás golpeado, lo que te salva es ir que suene la campana, ir a recuperarte para volver a boxear. Y bueno, de repente nos agarró, como comentábamos, esa semana Tolima, encontramos un Tolima iluminadísimo, excelente, que nos superó acá y en Ibagué, y ya, o sea, como que toda esa atmósfera el día de Bucaramanga, a mí me parece, viendo después el partido tranquilo, que el equipo no mereció perder para nada, que mereció ganar ese partido, y cuando las cosas no están, nos toca perder, pasa todo eso, y recién ahí con el interinato de Chamo, que fue como que también viste como que la lava sube, revienta el volcán, y bueno, ahí como que salimos. El jugar en el estadio solo, o sea, como volver a conectarse con ganaste y volvés a ganar, y creo que por ahí es el camino, pero lo que sí entiendo que hay como una dinámica institucional que está buena de pensarla, de entender las razones que pasan, porque seguramente haya muchos factores que estén incidiendo en eso. Viendo como el rendimiento de este torneo que empezó como mal, analizando un poco, pienso que uno de los factores que pudo causar la salida de Rubén es como el adelantamiento de tantos partidos muy seguidos. Claro, lo que te decía recién eso. Esa acumulación, esa adelantar los compromisos, ¿lo hablaron con el técnico o fue simplemente algo dirigencial? No, tenía que ver con el tema de que por el cierre del campín, de hecho no permitía la cantidad de abonados que tiene Millonarios. Entonces la solución que había era adelantar partidos a jugarse en el campín para que todo el abonado pudiera tener su abono. Esa era la explicación, y obviamente tuvo que ver con la estructura del club. Sin todo el amarillismo pues que rodeó como la invasión del campo en ese momento, ese día contra el Bucaramanga, ustedes como jugadores, ¿cómo vivieron ese momento pues tan difícil? Y es complejo, aparte como decís vos, se genera toda una atmósfera como un amarillismo fuerte, porque yo me reía, salió una foto mía que está el pibe que entró agarrándome la camiseta y dice, no, el muchacho me dijo, Viconi, dame la camiseta que yo entré. ¿Entendés? Entonces la foto es, no, están agrediendo a Viconi. Le están pegando. Me explico, y yo sinceramente, yo estuve en el vestuario ahí, o sea, ni a ningún jugador le pegaron. Yo creo que fue más como eso, el mostrar el enojo y la cuestión y Me parece a mí que en realidad, o sea, lo que queda feo es que se mancha el nombre, ¿no? Porque creo que los que entraron y se piensa que se mancha el nombre, eso a mí me escribió más ese día de Uruguay diciendo, oh, ¿qué le pasa a tu cuadro? Que se meten los hinchas, que a veces que ganamos. Eso es como lo más triste. Creo que sí es claro, o sea, que la cuestión, por ejemplo, de que Rubén no continuara y demás, no tuvo que ver con eso, ¿no? O sea, el que realmente piense que porque se metió a la cancha generó una movilización en Millonarios, está confundido. Y por lo menos con el mayor respeto, a mí me da la sensación que hincha es el que realmente está sufriendo todos estos partidos porque no puede estar viendo a su equipo ahí al lado de la cancha. Y esos son muchas veces los reales hinchas. Yo no sé qué intereses o qué cosas le hicieron a alguien manifestar eso, pero creo que fue un episodio lamentable, que ojalá para las personas que tuvieron ese rapto, ese impulso, lo puedan pensar y entender que no pasa por ahí. O que si no, que pidan una convocatoria en la Verdil y a ver si pueden jugar. Y además que se pasó de dos momentos en un corto tiempo, que fue como que muchos hinchas apenas acababa el partido salían a pedir la camiseta a los jugadores. Claro, sí. Niños sí. sobre todo. Obvio. Entonces, a mí me parece que las instituciones logran llegar a niveles altos cuando tienen un nivel de unión y de afinidad entre todas las partes muy importante. Yo le digo siempre que
cuando venía de visitante, la hinchada de Millonarios hace sentir mucho. Ahora, si la hinchada de Millonarios a los 30 minutos del primer tiempo empieza a silbar a los jugadores o les canta goles o grita los goles del rival, genera el efecto contrario. Yo sí creo mucho que es el equipo el que tiene que generarle algo a la hinchada, ¿no? Entonces yo en eso considero que sí es muy necesario, primero que nada, que exista una muestra futbolística que empiece a generar ese efecto, ¿no? Que enganche a la tribuna, que la tribuna devuelva, y yo siempre pongo el caso del partido del Junior, que la vivencia era esa, o sea, que lo hablaba con Seba Viera, que es amigo mío, que hasta en el 4-1, o sea, él dijo, yo pensé que nos hacían 8 goles, porque era como una cosa avasallante entre el equipo y la gente, y me parece que es el lugar donde hay que apuntar. Ya vimos que por el lado de que si el equipo no muestra y la gente tampoco acompaña, a Millonarios le va mal. Como me parece que todos los que estamos dentro del campo de juego o afuera, lo que queremos es que a Millonarios le vaya bien, tenemos que entender que el camino es eso. El equipo brindarse por entero para que la gente se identifique, tenga ganas de alentar, entre todos empujar al rival y ganar. Y cuando la hinchada está contenta con el equipo, suceden esos pequeños detalles, es como hacer temblar el campo de juego, que ustedes lo sienten y lo viven. Sí, yo les comentaba eso, que yo lo haya sentido, pasó 2 veces. En el clásico del 2-1, el de marzo, que le ganamos a Nacional, y el día ese de Junior cuando hacen el 4º gol, desde adentro se sentía como, claro, todo el estadio saltando, como que se movía el piso. Entonces, y lo ves en todos lados, porque vas a jugar de visitante y realmente en todos lados está Millonarios. Es un equipo con una grandeza enorme. Pero realmente lo que uno considera desde adentro es que la posibilidad está en el confiar y conseguir como salir, ¿no? Hablábamos de los ciclos. Bueno, estos últimos 3 años pasó que el ciclo se interrumpe y el equipo termina quedando eliminado. Y bueno, si esta vez podemos entrar a definir finales, si se consigue clasificación a torneos internacionales, ya puedes ir generando algo distinto. Nico, te tenemos un detalle. Nos dijeron. Sí. Te tenemos un detalle especial, esperemos que sea muy de tu agrado. Y pues la idea es que nos enteramos que eres devoto de la Virgen del Topo. Mirá. Entonces pensamos en hacerte una Qué bueno, camiseta, la hizo muchísimas nuestra gracias. diseñadora Luz Estela. Bueno, muy amable, muchísimas gracias. Sí, la tengo ahí en el cuarto, tengo una imagen grande de ella. Y entonces dice, no importa lo mal que vayamos, con ella siempre remontamos. Dale. Porque sabemos obviamente que Sí, siempre linda, está muchas detrás gracias. tuyo. Siempre, sí. Y eso hace pues claramente que sea un tema colectivo, una protección colectiva. Sí, para mí realmente toda esa parte espiritual, más allá de la religiosidad en sí, lo hablaba bastante con Juvenal, que creo que es una esfera como que se pierde mucho. Y en el fútbol se pierde mucho también a veces. De pensar que todo pasa por lo físico, lo técnico, lo táctico. Y también como que ese costado es... Con Juan Alamo siempre me decía el tema del entusiasmo, ¿no? De nunca perder el entusiasmo con la labor. Me decía, entusiasmo viene en Teus, entonces que es con Dios, es con Dios dentro. Y bueno, para mí por la parte espiritual siempre tiene un componente muy grande en todas las cosas que te toca vivir. Yo sí creo mucho en eso. El día de Junior para mí fue un día tristísimo, pero sentía mucha paz por eso, por entender que bueno, que como tantas cosas de la vida era preparatorio para algo mejor. Y la Virgen siempre es una compañía para mí. ¿Y cómo terminas el encuentro con la Virgen del Topo? Y allá en Tunja, justo una muchacha que me estaba colaborando con los quehaceres de la casa me habla de esa Virgen, de esa iglesia, y yo le fui, empecé a ir, empecé a sentir una energía muy, muy especial allí, y después también empezamos a tener nuestros toma y dame, y la verdad que siempre me ayudó en los objetivos o los sueños que yo tenía, así que siempre que puedo me doy una vuelta por allá. Nicolás, hay legión, hay una logia de arqueros uruguayos, se están montando logia en Colombia de arqueros uruguayos en Colombia. ¿Por qué cree que pues
radica el interés de los clubes colombianos para traer los arqueros uruguayos? ¿Qué ven en ellos? Yo creo que son ciclos también fuertes, ¿no? O sea, porque hay toda una camada de legendarios uruguayos, Burgues, Carrabs, porque no... Creo que primero hay un nivel que la escuela del sur siempre ha sido buena, productora de buenos arqueros históricamente. Colombia también los ha tenido, entonces creo que son momentos. Y en los últimos años me ha tocado estar a mí acá, lo que considero que pasó mucho fue, te pongo casos, yo vine de Bucaramanga, me fui en Bucaramanga, porque si mira Bucaramanga tenía arquero uruguayo. Ernesto Hernández es súper amigo mío, yo le hice el contacto para que llegara a Unión Autónoma en su momento a la B. Me fue muy bien. Lo busca Huila. En Huila le va muy bien, lo busca el Cali. ¿Qué arquero lleva a Huila? Un uruguayo. En Patriotas, fue el caso mío, me fue muy bien. Me voy, que busca arquero uruguayo. Entonces empieza como a generarse eso. Que todo tiene su tope, ¿no? Entonces ahora hay una superpoblación de arqueros extranjeros. Y si mirás, en muchos equipos se empezó a atajar el colombiano. Y los arqueros extranjeros están quedando como de suplentes. Por lo que te digo que hay muy buen nivel de arqueros colombianos también. Entonces son, como todo el fútbol, momentos. Pero considero que tiene que ver con también una forma de atajar, cierta regularidad, que es como característica de la sobriedad muchas veces, que se busca. También si mirás son casi todos ya de un entorno de edad más 28. Entonces con el tema de la experiencia, que si de repente a arqueros colombianos no se le dio la chance de jugar de pequeños, como que siempre es un puesto que se busca también el tema de la experiencia, entonces creo que por ahí pasan para mí las razones. ¿De alguna falencia del arquero colombiano? Pues obviamente para que no esté pudiendo, pues... No, a mí en general me parecen muy buenos arqueros. Por el caso de Bueno Espina, está a un nivel altísimo. Camilo Vargas volvió muy bien ahora del extranjero. Rafael Zapata, a mí, José Cuadrado del Once Caldas me parece un gran arquero, me encanta como ataja. Y te pongo caso, no sé, por ejemplo, Alejandro Otero fue compañero mío en Patriotas 2 años, tuvo 2 años ahí conmigo haciéndome la suplencia y hoy tal vez es de los mejores arqueros del torneo. Era una cuestión de que se le generara la oportunidad de poder demostrarlo. Uruguayo. Y creo que Colombia tiene arqueros que pueden responder en caso de que Ospina le pase algo. Y precisamente hablando en Millonarios de Brian Silva, ¿cómo ves en este momento la carrera deportiva de Brian? Bien, Brian es un muy buen proyecto. Creo que le falta, como a todos de su edad, ese rodaje. Yo le decía a él, ahora tenía cierta posibilidad de irse a jugar al extranjero y demás, que consideraba yo que tenía que meterse en la cabeza hacer este proceso de selección Colombia, ser el arquero de la selección Colombia, porque después le iba a abrir muchas las puertas. En Millonarios hoy me está tocando tapar a mí, atrás está Ramiro, pero ya él está ahí con 19 años, ser el tercer arquero de Millonarios, creo que es algo muy bueno. Seguramente va a tener la oportunidad de tapar acá o saldrá a tapar a otro equipo para juntar experiencia. Y sobre todo lo que uno intenta siempre es transmitirle la tranquilidad, de que no le gane la ansiedad y que realmente él valore el día a día. Ha mejorado mucho. Yo en estos 2 años ya que compartimos le he visto cosas muy interesantes. Él tiene muy buen juego con los pies, tiene muy buen biotipo. Y está buscando corregir los detalles que tiene un gran entrenador como es Juvenal, y obviamente que hablábamos con el presidente cuando firmábamos el contrato por los 3 años, hablábamos también de eso, que también era un proceso para que Brian fuera acumulando su experiencia y poder tomar la posta en ese momento. Así que ojalá que él pueda seguir por el buen camino y que pueda consolidarse como un gran arquero. Nico, ¿cómo es el Nicolás en su rol de psicólogo dentro del equipo? ¿Lo asumes de alguna forma? No, en realidad, ¿qué pasa? Ahí tenemos una función específica que la tiene Edwin López, el psicólogo. Entonces creo que mi rol en el equipo es el arquero.
Obviamente hay una deformación profesional que a veces te hace ver ciertas cosas y tratás de estar cerca de los compañeros en las cosas que necesitas o compartiendo estrategias que uno usa desde el punto de vista psicológico para intentar rendir mejor. Pero sí creo que hay alguien en esa función específica, entonces yo no soy psicólogo, sino que soy el arquero y trato de, con esa mirada así, colaborarle a mis compañeros en ciertos detalles. Nico, ¿por qué, digamos, ya estando como tan metido en el cuento del fútbol, decides estudiar psicología? O sea, ¿en qué momento o por qué? En realidad siempre como que me gustó, me pareció, viste que la adolescencia aparte tiene como toda esa etapa de cuestionamientos. Tuve como varias opciones para seguir como estudiando, diversas, ¿no? El profesorado de historia me gustaba, el derecho había algo que me gustaba, pero después no me terminaba de cerrar. Y en un momento, en sexto de liceo, ya son 6 años de colegio y 6 años de secundaria, en sexto tuve una profesora de filosofía que era psicóloga y dentro del curso de filosofía damos una gran parte de Freud y un par de autores, como que me atrapó mucho de ahí, entonces dije, voy a arrancar a estudiar psicología. Y dentro de la carrera me empezó a enganchar muchísimo como la función del psicólogo y empezar como a meterse, a bucear ahí en el inconsciente de la gente, me pareció que estaba buenísimo. Primero con el propio y después hacia el entorno. Y nada, fue como que esa cuestión media, a veces un poco dispar, pero creo que tiene como esa cuestión. Hablaba con mi psicólogo allá en Uruguay una vez que me hacía una intervención que estaba buena. Yo toda mi formación lo hice en la clínica, ¿no? Entonces como en el 1 a 1, que es lo que siempre más me gustó. Y me dice, fíjate una cosa, como psicólogo elegiste la soledad del consultorio, y después estás en el arco, que sí, es un equipo, pero vos estás allá solo en el arco, como que también tiene que ver con mi personalidad. Y nada, ahí fuimos matizando. Hoy la verdad es que el arquero tiene como un rol mucho más fuerte que el psicólogo en mi cotidianidad, pero obvio que para el día de mañana lo tengo muy presente en el tema de la psicología. Finalmente, Nico, ¿qué se siente cargar la banda de capitán en esta época o era Coca en Millonarios? La verdad que fue un poco una sorpresa, pero creo que es un orgullo enorme. Tener la responsabilidad de llevar una banda de capitán en un equipo como Millonarios no es un detalle menor. En general, siempre mantengo una cierta posición de liderazgo en los equipos por mi propia personalidad y demás. Y creo que también este grupo de millos tiene una cuestión como de un liderazgo bastante repartido, que me parece como que hemos hecho como un equipo de líderes, ¿no? O sea, mismo con Rubén ya funcionábamos la cuestión de que Rafa era el capitán más visible, pero Andrés cada día también es capitán, yo era el tercer capitán, estaba Mario como capitán, entonces creo que y a mí es mi pensamiento que también los liderazgos tienen que ser así, participativos, democráticos y por lo menos lo que yo consigo de lo que intenta ser un capitán, trato de trasladarlo al día a día. Lo que hablábamos recién de tratar de estar muy atento a ver cómo funciona el grupo, cómo están todos, porque siempre son muy importantes, aparte de los 11 que juegan, los otros 18 que están sosteniendo al grupo y no les toca jugar, tratar de contactarte con la realidad del compañero, cómo está, cómo vive, cómo no vive, en qué lo puedes ayudar, en qué no. Y desde el trabajo, tratar de siempre llegar temprano, siempre entrenar al 100%. Parece que desde el ejemplo también puede generar cosas muy lindas, sobre todo porque es un equipo que tiene mucha gente joven. Y entonces es una época en la que está bueno. Realmente fue sorpresivo, pero lo tomo como un desafío muy lindo y con la intención de representar bien a mis compañeros y que, bueno, si a mí me toca salir como capitán en los partidos, yo sienta que se están orgullosos de quién los representa en ese momento. Nicolás, para terminar, se viene la parte final del campeonato. Millonarios está en la reclasificación cerca de clasificar a la Libertadores. Millonarios se juega pues, la temporada del año prácticamente. ¿Qué pueden esperar los hinchas pues, del conjunto embajador de este Millonarios de Diego Coca? Y a mí me parece que lo hablábamos, que nos jugamos en 6 partidos.
la posibilidad de alcanzar 2 sueños grandes, ¿no? Creo que es el primer objetivo, de llegar en estos 6 partidos a la zona de clasificación, ya a mí mover sin tanto afán de primero octavo, porque hemos tenido todas las experiencias, ¿no? de llegar el año anterior un poco más lejos, entrando entre los 4 abajo, este año entre los 4 arriba nos fuimos en el primer turno. Entonces a mí me parece que bueno, que el objetivo está puesto, y por añadidura conseguiríamos otro objetivo muy lindo, como es llevar a Millonarios a Copa Centenario, a Libertadores, si hacemos las cosas bien. Entonces vaya que si tenemos objetivos interesantes a corto plazo para ganarlos, y que la gente sepa que el equipo está muy consustanciado. Creo que bueno, que hemos tenido un promedio, una cosecha de puntos muy buena que nos permitió sobrellevar ese inicio malo. Y ahora tenemos nosotros, y creo que tenemos la capacidad para meternos ahí y pelear este torneo. ¿Con cuántos puntos crees que se clasifica? Yo creo que con 31 ya van a clasificar. Pero como te digo, como nosotros también tenemos el otro, o sea, hoy vamos por 18. Porque si metemos 18 va a ser muy difícil que nos saquen la Copa Libertadores. Entonces digo, me parece que hoy no tenemos que mirar eso. Sí, capaz que si el último partido venís con 30 y te fijas, si no, sí, mirá, era 33, o era 32, o era 29. Pero Con los adelantamientos de Millonarios en los partidos, Coca tiene un gran espacio para entrenar, para enseñarles lo que él quiere. Creo que si hay algo que se vio es que en esta idea de juego no importa mucho si estamos en el campín, en techo, en pasto, que el equipo juega de una misma manera y tiene una misma intención, que es jugar mucho en campo rival, que es presionar la mayor cantidad de tiempo que se pueda, ser muy ofensivos. Entonces me parece que ese partido en Barranquilla puede ser muy lindo, porque Junior es un equipo así, que sabes que te ataca mucho, que a la postre fue la llave con más goles, ¿no? O sea, 4-4 en 2 partidos. Entonces nosotros tenemos mucha fe, sabemos que seguramente se juega entre semana, por ende vamos a jugar de noche, que siempre ayuda un poquito más a jugar a las 3. Y nada, la fe está puesta en eso, porque aparte es un rival directo en reclasificación. Entonces es un partido que importa muchísimo. Listo. Nico, muchísimas gracias. Chao, Nicolás.